En la antigua Roma, imagina que, para entregar un mensaje importante, en lugar de usar a un robusto jinete montado en un veloz caballo, se enviara a un señor desaliñado montado en un flaco burro. Y aún así, la carta llegara prácticamente al instante. Eso es imposible, pensarías, ¿verdad? Y tendrías toda la razón. Pero en realidad, cada vez que enciendes la luz, te enfrentas a algo igual de absurdo todos los días. En el mismo instante en que haces clic, la bombilla se enciende de golpe. Hola a todos. Solemos dar por hecho que la electricidad es el flujo de electrones que recorre los cables y transporta energía hasta la lámpara. De hecho, esa idea está tan arraigada que incluso se refleja en el lenguaje. La propia palabra corriente eléctrica suena como si los electrones fluyeran suavemente por el interior del conductor. Pero la realidad es que los electrones casi no se mueven. De verdad. Dentro de un cable común, los electrones avanzan a una velocidad de apenas unos milímetros por segundo. Es decir, si la energía se transmitiera solo gracias a su movimiento, la bombilla tardaría en encenderse varios minutos o incluso horas. Entonces, si los electrones se mueven tan lentamente, ¿qué es lo que realmente enciende la luz? En Pangea vamos a desentrañarlo juntos. Cuando termines de ver esto, te garantizo que todo lo que dabas por hecho se vendrá abajo, porque la electricidad es algo completamente distinto de lo que imaginas. Y esto no es más que el comienzo. Electrones lentos, luz veloz. Para entender lo que realmente ocurre, primero hay que olvidar por completo esa imagen que nos enseñaron en la escuela, en la que los electrones fluyen por el cable como agua por una tubería, porque esa idea es completamente equivocada. Es cierto que los electrones se mueven, pero no lo hacen como una corriente intensa, sino que avanzan tan despacio que casi ni se nota en medio de una caótica agitación térmica. Los electrones chocan constantemente entre sí, cambian de dirección, vibran sin parar y, bajo la influencia del campo eléctrico, apenas son empujados un poco en una sola dirección, muy lentamente. Así que, si esperaras a que los electrones que salen de la central eléctrica llegaran arrastrándose hasta la bombilla de tu habitación, te harías viejo por el camino. Este es el primer gran malentendido que suele surgir cuando la gente piensa en la corriente eléctrica. Los llamados electrones libres, que no están ligados a los átomos, están presentes por todo el conductor. Dentro del cable hay tantísimos electrones libres que se puede comparar con un tubo completamente lleno de pequeñas esferas. Y cuando se cierra el circuito, no es que empiece un flujo desde cero, sino que el estado de todo el sistema cambia de forma instantánea. Intenta imaginártelo así. Piensa en un tren largo que está completamente detenido. Se da la orden de salida. La locomotora comienza a moverse. Empuja al primer vagón, que a su vez empuja al siguiente, el segundo empuja al tercero, y sin darte cuenta, la señal de que todo se ha puesto en movimiento llega hasta el último vagón, a pesar de que cada vagón apenas se ha desplazado un poco. En el interior de un conductor ocurre exactamente lo mismo. Aunque cada electrón casi no se mueve, la perturbación, es decir, la acción eléctrica, recorre todo el circuito a una velocidad enorme. Dicho de otro modo, más que moverse partículas individuales, es como si un impulso, una especie de testigo de fuerza, se fuera pasando de uno a otro. Y, por cierto, este movimiento lento de los electrones corresponde a la corriente continua. En la corriente alterna, que llega a nuestros enchufes, los electrones no avanzan hacia ningún sitio, simplemente vibran en su lugar. ¿Pensaste que con esto ya lo habías entendido todo? Que un electrón empuja al siguiente, y así la energía eléctrica se transmite desde la central hasta la bombilla, ¿verdad? Pero, una vez más, te has quedado cerca, porque la energía, en realidad, no se está desplazando por donde crees. Más rápida que los electrones, la luz. En el ejemplo del tren, dijimos que el impulso, es decir, el cambio en el estado eléctrico del circuito, se propaga a una velocidad muy alta. Si lo expresamos con mayor precisión,
Esa propagación ocurre a la velocidad de la luz. ¿No te hace eso levantar una ceja? Porque entonces parecería que la velocidad a la que un electrón empuja a otro tendría que ser también la de la luz, ¿no? Pero según la teoría de la relatividad de Albert Einstein, ningún objeto con masa en reposo puede moverse a la velocidad de la luz. Para lograrlo, haría falta una cantidad infinita de energía. De hecho, por eso se construyen enormes aceleradores de partículas repletos de tecnología para acelerar partículas a velocidades cercanas a la de la luz. Y aún así, ¿vamos a creer que la energía llega a velocidad de la luz hasta una bombilla polvorienta colgada en un baño perdido? Entonces, ¿cómo llega realmente esa energía hasta allí? En realidad, la respuesta ya la tenemos casi completa. Si los electrones, que son materia, no pueden transportar energía a la velocidad de la luz, lo que sí puede hacerlo es el campo, es decir, el campo electromagnético. La relatividad no contradice esto, al contrario, es precisamente la que establece el límite de velocidad para este tipo de interacciones. Cuando los electrones se mueven dentro de un conductor, generan a su alrededor un campo magnético. Y entre las distintas partes del circuito con diferente voltaje también se forma un campo eléctrico. La combinación de ambos crea una estructura electromagnética que es la que transporta la energía hacia adelante. Es decir, la energía no viaja por el interior del metal, sino por el espacio que lo rodea. En este sentido, el cable no es una autopista por la que circula la energía, sino más bien una guía que organiza el movimiento de las cargas y da forma a los campos necesarios. Siguiendo con la analogía del tren, el cable sería como las vías. El tren no se desplaza por dentro de las vías, pero sin ellas no podría ir a ninguna parte. De la misma forma, los electrones son importantes, pero no son los protagonistas que transportan la energía. Quien realmente la transporta es el campo, y por eso la bombilla se enciende prácticamente al instante. Como ya dijimos antes, no es porque los electrones hayan llegado hasta ella, eso no ocurre en absoluto. De hecho, los detectores que permiten localizar cables ocultos dentro de una pared funcionan precisamente gracias a este principio de transmisión de energía a través del campo electromagnético. Pero si crees que aquí se acaban las sorpresas, estás subestimando bastante la electricidad. La paradoja de Faraday. Bien, ahora sí todo encaja. Eso es lo que pensaste, ¿verdad? Hay un campo electromagnético, hay movimiento de cargas y hay transmisión de energía. ¿Ahora todo tiene sentido? Pues no tan rápido, porque aquí la electricidad vuelve a sorprendernos. En el siglo XIX, Michael Faraday llevó a cabo numerosos experimentos para entender cómo se genera una corriente a partir de un campo magnético. A simple vista parecía sencillo. Si mueves un conductor dentro de un campo magnético, se produce corriente. Si no hay movimiento, no hay corriente. Entiendo, entonces hace falta movimiento, concretamente movimiento relativo entre el conductor y el campo magnético. Suena lógico, ¿no? Ahora imagina un disco de cobre pegado a un imán. Si haces girar el disco, aparece corriente. Hasta aquí todo se puede explicar. El conductor está cortando las líneas del campo magnético. Pero ahora viene lo interesante. Si haces girar al mismo tiempo tanto el disco como el imán, sorprendentemente, la corriente sigue apareciendo, a pesar de que ya no debería haber movimiento relativo entre ellos, a pesar de que el conductor ya no estaría cruzando las líneas del campo. Y aún así, la corriente se genera. Pero eso no es todo. Si ahora haces girar solo el imán y dejas el disco en reposo, normalmente no se genera corriente. Y eso que aquí sí debería existir movimiento relativo. Es decir, hay movimiento, pero no hay corriente. No hay movimiento, pero sí hay corriente. Este experimento, conocido como generador homopolar o generador unipolar, dejó perplejos a los físicos durante muchos años. En la física moderna se explica diciendo que el campo magnético de un imán cilíndrico simétrico no gira junto con el imán. El propio campo magnético permanece en reposo en el espacio. Por eso, incluso cuando el disco gira junto con el imán, sigue cortando líneas de campo que permanecen estáticas.
Pero si crees que aquí termina lo extraño, lo que viene después es aún más inesperado, porque bajo ciertas condiciones, la electricidad empieza a comportarse de formas que van mucho más allá de lo que consideramos sentido común. La electricidad empieza a crear materia a partir de la nada. El efecto Schwinger. Hasta ahora, la electricidad solo ha puesto en duda nuestra intuición, pero a partir de aquí empieza a sacudir algo mucho más profundo, la propia realidad tal como la entendemos. A este colapso de la realidad se le conoce como el efecto Schwinger. Normalmente pensamos que el vacío es un espacio donde no hay absolutamente nada, ¿verdad? Sin partículas, sin energía, sin estructura, un estado completamente vacío. Sin embargo, los físicos saben desde hace mucho que eso no es así en absoluto. El vacío es en realidad un estado cuántico de campos con fluctuaciones, donde las llamadas partículas virtuales aparecen y desaparecen constantemente. Estas partículas virtuales surgen por un instante y se aniquilan enseguida, sin dejar rastro. Es como una especie de ebullición invisible. En condiciones normales, estos fenómenos no afectan al mundo que podemos percibir. Pero si se genera un campo eléctrico extremadamente intenso, conocido como el límite de Schwinger, de aproximadamente 1,3 trillones de voltios por metro, ocurre algo increíble. Es una cifra descomunal, un 13 seguido de 17 ceros. Cuando el campo alcanza esa intensidad, puede atrapar pares de partículas virtuales y evitar que se aniquilen entre sí. Como resultado, esas partículas virtuales se convierten en partículas reales, electrones y positrones. Es decir, de la nada surge materia, solo gracias a la fuerza del campo eléctrico. ¿Significa eso que el campo electromagnético puede convertirse en una herramienta capaz de crear materia, una especie de fábrica de materia? Esto ya no es solo una idea teórica. Los científicos están intentando recrear estas condiciones utilizando láseres de altísima potencia. En 2022 se observó un fenómeno similar a este en el grafeno, y en la naturaleza se cree que procesos parecidos ocurren cerca de objetos extremos como estrellas de neutrones o agujeros negros, donde los campos alcanzan intensidades descomunales. Así, el efecto Schwinger rompe por completo la idea de la nada y revela que ese vacío que creíamos completamente vacío es, en ciertas condiciones, un reservorio oculto del que pueden surgir cosas reales. Pero si un campo eléctrico puede crear materia, ¿dónde está realmente la frontera entre lo que ya existe y lo que aún puede llegar a existir? Es una pregunta demasiado filosófica como para resolverla en el video de hoy. Y normalmente, este tipo de videos terminaría con frases como «Aún quedan muchos misterios por descubrir» o «La humanidad seguirá haciendo grandes hallazgos». Pero nosotros hemos decidido cerrar con algo que, después de tanta seriedad, al menos te saque una sonrisa. La historia del momento en que la humanidad intentó medir la velocidad de la corriente eléctrica. En 1746, el clérigo y físico francés Jean-Antoine Nollet decidió medir experimentalmente la velocidad de la corriente. Y el experimento fue, digamos, bastante poco convencional. Nollet conectó a unos 200 monjes mediante un cable metálico y los colocó formando un círculo de más de 1,5 kilómetros de circunferencia. Luego descargó en ese circuito viviente, casi sagrado, la energía de una batería de botellas de Leyden, el primer condensador eléctrico que acababa de ser inventado. El resultado fue que el primer monje y el último dieron un respingo exactamente al mismo tiempo. Con esto, Nollet obtuvo el valor que buscaba y quedó convencido de que la velocidad de la corriente era extraordinariamente alta. Los físicos del siglo XVIII tenían una forma bastante audaz de hacer experimentos, muy diferente a la actual. En fin, si te ha gustado el video de hoy, no olvides dejar tu me gusta y compartirlo en redes sociales. Muchas gracias por acompañarnos. Nos vemos en el próximo video. ¡Hasta pronto!